Vamos a dar inicio, si les parece, a esta tercera sesión formalmente del Seminario del Debido Proceso en el Sistema Democrático, que ha impulsado el magistrado presidente y las magistradas de esta sala especializada. Y el día de hoy, para analizar el que es, sin lugar a dudas, un tema central para la comprensión de este derecho, o estos dos derechos, que en algún punto pueden considerarse también como vertientes de una misma concepción, ¿no? Lo que antes la Suprema Corte conocía y el Poder Judicial de la Federación en general conocía como formalidades esenciales del procedimiento, y que de alguna manera con la evolución de la jurisprudencia digamos, se ha reconfigurado como, por una parte, el derecho al debido proceso, sobre todo en la materia penal, ¿no? Y que también tiene una vertiente, como ustedes saben, en los procedimientos administrativos sancionadores. Y por el otro lado, la idea, que en otros países también es un derecho fundamental, como es la tutela judicial efectiva, ¿no? Que en algún punto, repito, pues tienen alguna conexión, pero que bien pueden considerarse como derechos que tienen ciertos contornos de autonomía, ¿no? Como ustedes saben, nuestra sala pues, ha tenido un desarrollo importante en 2 años en relación con la idea de la tutela del debido proceso en los procedimientos especiales sancionadores, y ha implicado también construir jurisprudencialmente la idea del acceso a la justicia electoral de la mano de la Sala Superior cuando resuelve los recursos de revisión, ¿no? De lo que nos va a hablar nuestro profesor invitado, pues es del tema de cómo se ha recogido la idea de tutela judicial de debido proceso en la jurisprudencia justamente de nuestro máximo tribunal, que son estándares que la propia sala, que la Sala Superior ha recogido y ha desarrollado en los casos concretos, y me parece que la utilidad de esta visión de alguien conocedor y experto de la jurisprudencia de la Suprema Corte nos dará pues unas herramientas insustituibles para encarar los retos que pueden venir de frente a la idea del debido proceso en los procedimientos que tenemos a nuestro cargo. Voy a leer unas breves líneas curriculares de José Manuel Ruiz Ramírez, que es licenciado en Derecho por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, ha sido asesor e investigador en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, ha trabajado en la ponencia de la ministra Olga Sánchez Cordero en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y como coordinador de acción jurídica de Ala Izquierda Asociación Civil. Actualmente se desempeña como asesor en la Dirección General de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la Suprema Corte y como director del Buscador Jurídico Avanzado en materia de derechos humanos. Su experiencia se enfoca principalmente en los derechos de los sujetos de los procesos penales y sentenciados, derechos políticos, libertad de expresión y en el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Les pido si pueden brindarle un fuerte aplauso. Muchas gracias. Adelante, por favor. Buenos días. Primero quiero agradecer al doctor Alfonso Herrera y al magistrado Cliserio la invitación para entrar de lleno al tema y poder darle tiempo a la discusión. Cuando nos propusieron el tema de tutela efectiva y debido proceso en la jurisprudencia de la Suprema Corte, y digamos, viniendo además la invitación de la sala especializada, pues vino una pregunta interesante: ¿cómo abordar este tema desde la función democrática, la función en la consolidación de la democracia que tienen los tribunales constitucionales? Entonces, para discutir un poco acerca de esto, me gustaría partir de 2 premisas básicas, que son, uno, llamémoslo la definición simple de lo que es la tutela judicial efectiva y lo que es el debido proceso. La tutela judicial efectiva en la jurisprudencia de la Corte, digamos su formulación más sencilla, es el derecho que tienen las personas a elevar una pretensión a los tribunales y que los tribunales decidan sobre ella y que esa decisión se ejecute. Entonces, esto significa que para la tutela tenemos 3 momentos que son relevantes. Uno, que es antes del proceso, que consiste en la capacidad de poder presentar a los tribunales aquella pretensión, de poder formular aquella petición respecto de la cual se busca un pronunciamiento judicial. Una que es dentro del proceso, que es que digamos sería la parte pues que se desahoga ante los tribunales, son todas las etapas que debe de seguir el mismo, y la posterior al proceso, que es la ejecución de la sentencia, que es que una vez que los tribunales han tomado una decisión, esta decisión sea ejecutada.
Eso, digamos que va a ser la formulación simple de la tutela judicial efectiva con la que me gustaría trabajar. Y la formulación del debido proceso con la que me quisiera referir, pues es aquel derecho que consiste en todas las garantías, en todas las formalidades esenciales del procedimiento que deben observarse, que, digamos, para listarlas de alguna manera, pues es la notificación de inicio del procedimiento, la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas, de formular alegatos, que la sentencia dirima las cuestiones planteadas y la existencia de un recurso para impugnar. Eso es nuestro núcleo duro del derecho al debido proceso, pero aparte tiene una serie de garantías accesorias, sobre todo que se materializan en los procedimientos sancionadores que involucran esta facultad punitiva del Estado, en las cuales, bueno, hay ciertas garantías especiales, por ejemplo, como que contar con un abogado, en el caso de personas extranjeras, a que se dé la notificación consular, a contar con un traductor, es decir, son todas aquellas otras garantías que se materializan. Entonces, tenemos estos dos derechos que en su formulación tradicional pues, son aquellos que se verifican en cada una de las etapas de los procedimientos judiciales. Sin embargo, esa formulación tradicional, esa forma básica de subsecuencia de pasos que tradicionalmente hemos estudiado, se ha ido complejizando en la manera en la que la justicia constitucional se ha ido consolidando en las democracias y dos, el impacto que los derechos humanos han tenido en relación con ella. Me gustaría, por ejemplo, empezar por la parte de la función de los tribunales constitucionales. Si ustedes, por ejemplo, revisan la literatura tradicional de separación de poderes, de pesos y contrapesos, van a encontrar grandes tratados sobre la función del Ejecutivo, grandes tratados sobre las funciones de los congresos, pero en lo que toca a la rama judicial es poco el desarrollo que se había hecho tradicionalmente de su función. De hecho, por ejemplo, en los libros clásicos sobre jugadores con veto, el Poder Judicial no era visto como un jugador con veto al formar parte del propio sistema y tener una capacidad de decisión bastante restringida. Sin embargo, esa función, me parece, ha ido transformándose en la medida en que la justicia constitucional se ha ido consolidando, lo cual digamos, por ejemplo, en el caso mexicano, pues es un proceso reciente. O sea, estamos hablando de la fuerza de nuestro Tribunal Constitucional con la Corte, que cobró mayor relevancia a partir de la reforma del 94 y, bueno, después todo el proceso que le da facultades de Tribunal Constitucional a la Sala Superior del Tribunal Electoral. Entonces, cuando la justicia constitucional empieza a desarrollarse, se empieza a dar mayor fuerza a través de las interpretaciones jurisprudenciales al contenido, por ejemplo, de los derechos humanos, entonces me parece que la función de las Cortes en esta separación de poderes va adquiriendo un papel más relevante, también además en su papel de árbitro entre los conflictos de poderes. Entonces, digamos que todos estos elementos son los que de repente identifican Lins y Stepan cuando hablan acerca de la función de los tribunales en la consolidación democrática. ¿Por qué? Porque las democracias constitucionales parten de un supuesto, que es que los conflictos entre poderes se van a dar conforme a las reglas que establecen la Constitución. Y quien es el órgano facultado para decidir sobre esos conflictos, pues son los tribunales. Entonces, ahí la justicia constitucional se vuelve como este elemento que garantiza que el ejercicio del poder se dé conforme a la Constitución. Y entonces eso nos lleva a preguntarnos, ¿qué es lo que incluye una Constitución? Tradicionalmente, llamémoslas constituciones modernas, tienen tres elementos. Uno, que es la Carta de Derechos; dos, el principio democrático; y tres, la separación de poderes. Entonces, la incidencia que tienen los tribunales constitucionales se va a dar en estos tres elementos.
En el tema de la Carta de Derechos y de el principio democrático, creo que es donde tenemos nuestro primer llamado a una nueva forma de entender el debido proceso y la tutela judicial efectiva. ¿Por qué? Porque ya no solo se trata de aplicar los procedimientos de ley, seguir un juicio ordinario civil, un juicio ordinario mercantil o un juicio de amparo como mecanismo de justicia constitucional, sino que el juez o la juez ya tiene una obligación, digamos, más allá de solo aplicar las normas, más allá de solo verificar que se sigan las etapas del proceso, sino que le corresponde identificar si todas las personas pueden acceder en la misma condición de igualdad a esos procesos judiciales, o si es necesario que el Poder Judicial adopte una serie de ajustes o realice ciertas medidas especiales para verificar que los supuestos con los cuales se rigen los procedimientos judiciales se verifiquen. En ese sentido, yo creo que hay varios casos de la Suprema Corte que dan cuenta de la necesidad de que los operadores judiciales tomen medidas especiales. Yo me quiero concentrar ahorita en tres. Uno que tiene que ver con la cuestión de perspectiva de género, otro que tiene que ver con justicia para personas, comunidades y pueblos indígenas, y una tercera que tiene que ver con el caso de niñas, niños y adolescentes. Estos tres casos significan, me parece, una nueva forma de entender la tutela judicial y el debido proceso. En el caso de perspectiva de género, pues, una pregunta que sale muy seguido es ¿qué es la perspectiva de género o qué es el género? Muchas veces, por la manera en la que hemos ido construyendo estos conceptos, tiende a igualarse género igual a mujeres. Sin embargo, prefiero un entendimiento más complejo del género como una técnica que nos permite analizar relaciones de poder y cómo esas relaciones de poder generan desigualdad en las personas y que se manifiestan por cuestiones que tienen que ver con estereotipos y roles de género. Entonces, cuando nosotros pensamos la perspectiva de género como esta técnica que permite a los operadores judiciales analizar en un proceso situaciones de desigualdad de poder, nosotros podemos entonces identificar cómo es que el acceso a la tutela judicial no se da de la misma manera si uno es hombre o si es mujer, o si uno es gay o si uno es heterosexual, o si uno es una persona cisgénero o es una persona transexual. Son cuestiones que van impactando de manera diferenciada la manera en la que podemos acceder a la justicia, la manera en la que se va a desarrollar el proceso o la manera en la que se van a ejecutar las decisiones judiciales, que eran digamos, los tres momentos que veíamos o que les pedía que partiéramos para hablar de tutela judicial efectiva. Entonces, ¿esto cómo se ha materializado en las decisiones de la Corte? Por ejemplo, uno de los casos más recientes y que ha tenido mayor impacto, me parece, tanto en la opinión pública como a nivel institucional y normativo, fue una sentencia de la Corte acerca de feminicidios. ¿Cómo es que esto impacta en la cuestión de la tutela judicial efectiva? Bueno, para aquellos que no están familiarizados con el caso, les narro brevemente los antecedentes. El caso involucraba a una mujer que fue encontrada muerta en su casa, que fue encontrada por quien en vida fuera su marido. Y al momento de que se realizaron las investigaciones, se concluyó que había sido un suicidio y que a pesar de que la escena del crimen había sido alterada.
El esposo de esta mujer decía que la había encontrado ahorcada, que ella se había colgado y que él, en resguarde del pudor de esta persona, la descolgó, la bañó para proteger pues justamente su honra y después la cubrió con una sábana y luego dio parte a la policía para que realizara la investigación. Cabe decir que el esposo de esta mujer que falleció era un policía judicial y que él había antecedentes de violencia doméstica. La mamá de esta chica no se quedó tranquila, porque vaya, las circunstancias eran bastante sospechosas, además de que fueran los compañeros del marido quienes se encargaron de investigar la situación. Entonces digamos que había elementos para dudar de cómo había sido construida la teoría del caso por parte del Ministerio Público. Entonces, esta persona, pues a través de la ayuda de varias organizaciones de la sociedad civil, logró que su caso llegara a la Suprema Corte, en donde hubo un pronunciamiento por parte de la primera sala, en la cual dice que el caso de la muerte violenta de mujeres tiene que ser analizada desde la hipótesis del feminicidio. Y ordenó que se realizaran todas las investigaciones y en la ejecución de esta sentencia, ahorita hay un proceso penal iniciado en contra del esposo por presunto homicidio. Situación que, bueno, va a ser complicada porque se ha alterado toda la evidencia y el tiempo que ha pasado, pues dificulta que se procese este caso. Pero digamos, para la parte relevante, que es lo que nos tiene hoy aquí, es cómo impacta en la tutela judicial. Bueno, me parece que aquí nosotros podemos identificar un caso en el cual la situación de violencia contra las mujeres es una cuestión que no puede ser ajena a la perspectiva de los juzgadores y de las juzgadoras al momento de analizar los casos. Es necesario establecer estándares que permitan que la cuestión que yo les decía, el acceso a los tribunales, el conocimiento en un expediente, permita que este tipo de hipótesis también sean planteadas para que las y los jueces tengan que pronunciarse al respecto. Sean cuestiones que tengan que también ser analizadas y en este caso, por ejemplo, de materia penal, el analizar si existen o no, por ejemplo, circunstancias de violencia contra la mujer desde antes de que se tenga que, digamos, desde la etapa de cómo es que llega un expediente al conocimiento de las y los juzgadores. Entonces, ahí esta forma de identificar esta simetría en las relaciones de poder, al obligar a los ministerios públicos a tener que formularse esa hipótesis de investigación, altera esa primera etapa que yo les comentaba de la tutela judicial efectiva, que es cómo se va a construir el caso, cuáles son los elementos que van a llegar a conocimiento del órgano jurisdiccional y conforme a los cuales se va a pronunciar. Entonces, el adoptar este tipo de perspectivas nos va cambiando la formulación desde antes. Ahora, en el desarrollo del proceso judicial, que era uno de los elementos, el segundo elemento de la tutela judicial efectiva que les comentaba, ahí el juzgador pues, se tiene que plantear la manera, por ejemplo, en la que las normas pueden afectar de manera diferenciada a los hombres o a las mujeres, a las personas heterosexuales, de las personas homosexuales, etcétera. Por ejemplo, hay un caso de la Corte en el que hay un tipo penal que dice que si se cometen delitos contra los menores, una de las sanciones es la pérdida de la patria potestad, es una sanción civil. Hubo el caso del delito de sustracción de menores. Esta era, en breve los antecedentes, era una señora que vivía en España, que se casa, tiene a sus hijos y al final el amor se acabó, hubo conflictos muy fuertes entre la pareja y esta persona, ella era mexicana, decide venirse a México con los niños, a pesar de que quien tenía la custodia era el padre. Eso configura la sustracción de menores y
¿cómo se llama? Hace que la madre pierda la patria potestad respecto de sus hijos. Sin embargo, cuando el caso llega a la Suprema Corte y toca analizar pues, los elementos, y los elementos del tipo, pues sí, había un delito que se había cometido con la sustracción de los menores, y sí, el tipo penal, perdón, la sanción civil dice que tiene que perder la patria potestad. Sin embargo, cuando el juez analiza el caso con perspectiva de género y trata de identificar cuáles son los elementos que están, digamos, más allá de ese análisis cuadrado de las normas, puede identificar que, bueno, la mujer se va con sus hijos porque la mujer era víctima de violencia y el padre también era violento con los menores. Y a pesar de que no había podido ser demostrado en digamos, cuando se siguió el procedimiento de divorcio y de la custodia de los menores, porque el otro juez no había sido sensible a esa situación, había elementos suficientes en el expediente para identificar ese tipo de situaciones. Y entonces, bueno, surge, ¿por qué le vamos a imponer la sanción de pérdida de patria potestad a la madre cuando lo que hizo fue llevarse a sus hijos para que ya no fueran víctimas de violencia? Entonces, ahí la Corte realiza una interpretación conforme, argumentando que el legislador, bueno, no consideró ese tipo de supuestos y entonces, bueno, identifica que ese tipo de sanciones guardan relación con que se afecte la integridad de los menores. En este caso, como no había una afectación a su integridad, porque lo que se estaba haciendo era cometer un delito, pero para protegerlo, no procedía la sanción civil de la pérdida de la patria potestad. Este caso, digamos que es un caso un poco más ordinario, que tiene que ver con lo que pues, ahora podríamos llamar justicia cotidiana. Nos habla acerca de cómo el órgano jurisdiccional tiene que tener en cuenta todos estos factores que van relacionados con la protección de derechos para hablar acerca de que se están ventilando en los tribunales las causas y que los procedimientos de los órganos jurisdiccionales están tomando en consideración situaciones más complejas de aquellas formulaciones tradicionales como se habían venido manejando. Eso, por ejemplo, en el caso de la perspectiva de género. En el caso de personas indígenas, creo que ahí es una forma en la que podemos ver cómo la tutela judicial pues, requiere de obligaciones complementarias que además involucran a otros poderes del Estado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de la materia penal, no basta que las personas indígenas cuenten con un abogado. ¿Por qué? Porque para que vamos a hablar nosotros de una defensa efectiva, pues la persona debe de poder comprender cuál es el proceso que se le está siguiendo, cuáles son las cosas de las cuales se está imputando, por qué lo que se le está imputando es un delito y tiene que contar con la posibilidad de poder expresar su defensa también en términos de sus usos y costumbres, porque así lo reconoce la Constitución y los tratados internacionales. En ese sentido, la Corte pues ya tiene varios pronunciamientos en los cuales se establece la obligación para el Estado de que en los procesos que se sigan contra personas indígenas deben de contar con la asistencia de un abogado y un traductor. Pero esto detona además obligaciones por parte del Estado, de los otros poderes que se van configurando, porque, por ejemplo, permítanme contarles uno de los casos que conoció la Corte, que era el de una mujer llamada Sebastiana, que ella es indígena tzotzil. Ella cruza la frontera rumbo a Guatemala, ahí conoce a una persona, establece una relación con este sujeto y a la hora de que ella se va a regresar a México, le dice, oye, hazme un favor, por favor, ayúdame a cruzar
un paquete de discos piratas, tú eres mexicana, a ti no te van a revisar, yo soy guatemalteco, a la hora de que yo cruzo, pues las autoridades fronterizas son especialmente estrictas con nosotros, entonces la amarra la pierna, el paquete de discos y bueno, ella lo cubre con su falda, va cruzando, le toca revisión y a la hora que revisan, le toca revisión, identifican el paquete y a la hora que lo revisan, pues no eran discos piratas, sino que eran 2 kilotes de coca. Entonces, eso configura el tipo penal de delitos contra la salud en la modalidad de tráfico y inicia el procedimiento penal en contra de esta mujer. Nada más que hay un problema, ella siendo indígena tzotzil no hablaba español o no hablaba muy bien español, entonces le correspondía conforme a la Constitución que se le nombrara un traductor y un abogado que conociera sus usos y costumbres. Pero no hay. Donde la detuvieron, el juez que estaba conociendo el asunto no tenían traductores de la lengua tzotzil, y entonces el juez remite la causa a otro juzgado donde era una región donde era más probable que hubiera traductores tzotziles. El juez declina la competencia, regresa el asunto al juez originario y se sigue el proceso sin que tuviera un intérprete y un abogado que conociera sus usos y costumbres. Y así pasó, no recuerdo ahorita cuántos años, pero creo que fueron como 3 o 4 años sin que se le pudiera dictar sentencia porque estaba detenido el proceso por un tema de no tenemos traductor. Entonces, como no hay traductores, como los institutos correspondientes no han capacitado gente en esta lengua que pueda venir a fungir como intérprete de esta persona, pues no le dictamos sentencia y la tenemos en prisión, violando además otros derechos como el de impartición de la justicia pronta, a que se le dicte sentencia en una causa penal en determinado tiempo y demás. Cuando la Corte conoce de este caso, pues, obviamente se concedió el amparo y protección a esta persona y se le dejó en libertad por la gravedad de las violaciones. Pero ahí lo que podemos identificar es cómo la tutela judicial efectiva no solo cruza a través de la actividad de los tribunales, sino que requiere de otras condiciones institucionales que permitan a las personas tener una defensa efectiva, puedan hacer valer sus derechos y que el pronunciamiento se materialice y pueda ser ejecutado. El caso por ejemplo, de las niñas, niños y adolescentes es un poco similar en la cuestión en el que, digamos, están todos estos prejuicios de que son personas que no tienen la capacidad de hacerse escuchar de la misma manera en los procedimientos judiciales. En el caso de las niñas y niños, lo que nos ha tocado ver en las decisiones de la Corte es cómo se ha configurado una sólida doctrina jurisprudencial acerca de la autonomía evolutiva de los menores de edad. Porque sí, es cierto, no tiene la misma capacidad un niño de 4 años que una persona de 16, 17 años. Pero no porque estén en una categoría que es menores de edad los vamos a tratar rajatabla de la misma manera, sino que es necesario que se vaya reconociendo que tienen la capacidad de manifestar su voluntad en los procesos jurisdiccionales, que pueden manifestar su voz respecto de decisiones que les pueden afectar. Y además, otra cosa que ha marcado la jurisprudencia de la Corte es la obligación de los órganos jurisdiccionales de tomar en consideración esa opinión. Ahora, no es igual en todos los casos. Una persona de 17 años, pues es mucho más sencillo que pueda manifestar su voluntad y pueda manifestar sus intereses, pero ¿qué hacemos con el tema de las niñas y niños? Sobre todo, por ejemplo, en procesos que involucran por ejemplo, conflicto entre sus padres, como puede ser en un divorcio.
Ahí lo que la Corte ha desarrollado en la jurisprudencia es la obligación de tomar medidas especiales, sobre todo de psicología infantil. Una niña y un niño tienen la capacidad de manifestar su voluntad, pero no lo hacen en los mismos términos que lo hacemos nosotros. Nosotros ya tenemos un lenguaje desarrollado, una serie de conceptos, reflexiones y demás que nos permiten comunicarnos entre nosotros, pero pues, la inteligencia en desarrollo de un menor y la manera en la que expresa su lenguaje, en la que expresa sus ideas, no es exactamente igual a la que tenemos nosotros. Entonces, ahí es necesario contar con la ayuda de otras disciplinas, por ejemplo, la psicología, para que los menores pues, puedan manifestar, digamos, lo que a su interés convenga. Además de que se tienen que tomar medidas especiales, porque, por ejemplo, si a una persona adulta le es complicado estar declarando una y otra vez en las distintas etapas de los procesos jurisdiccionales, pues imagínense a los menores de edad. Entonces, ahí tienes, por ejemplo, la Corte ha identificado obligaciones especiales de que los testimonios que se desarrollen en auxilio de un psicólogo, una psicóloga especialista en esta materia, deben de ser grabados para que, bueno, se tenga esa herramienta para que los jueces, por ejemplo, en una revisión, pues puedan analizar esas pruebas sin la necesidad de que los menores tengan que desahogar otra vez su testimonio. ¿Por qué? Porque eso además conlleva procesos de revictimización. Entonces, digamos que lo que ha pasado es que cuando la justicia constitucional se va desarrollando en el elemento de la protección de los derechos humanos, pues podemos identificar que la tutela efectiva requiere no solo pues las normas procesales tradicionales y su entendimiento como lo habíamos visto pues, en muchos años de desarrollo de los procesos, sino que es necesario que el Estado adopte medidas que involucran cuestiones legislativas, cuestiones ejecutivas y cuestiones para el Poder Judicial que permitan que efectivamente la formulación que se haga de las peticiones de las que tiene que pronunciarse el Poder Judicial y la manera en la que se desarrollan estos procesos, pues atiendan a todas estas cuestiones, digamos, particulares que colocan a las personas en situaciones de vulnerabilidad de repente por diferentes características. Digamos que es como romper un poco con la metáfora tradicional de la justicia ciega, porque una justicia democrática ya no es esa justicia ciega, sino es una justicia que se mantiene imparcial, pero que atiende a todas estas cuestiones diferenciadas que afectan en la manera en las que las personas pueden ejercer sus derechos y acceden a la protección por parte del Estado en caso de que hayan sido vulnerados. Digamos, eso en cuanto a nuestro primer elemento que les comentaba respecto de la justicia constitucional y las democracias. Otro de los elementos importantes tiene que ver con la división de poderes. En la división de poderes, una cuestión que me parece de suma importancia es la imparcialidad del órgano jurisdiccional. Aquí se vuelve también un tema de tutela judicial efectiva, porque si estamos hablando de que el derecho habla de la capacidad de poder plantear peticiones y que los tribunales decidan conforme a la constitución de estas peticiones, pues involucra que los jueces no estén viciados por la intervención de otros poderes o de otros actores que pudieran vulnerar el contenido de la decisión. En ese sentido, algo que, por ejemplo, Lynn señalaba es que en Latinoamérica tenemos una propensión especial para invadir la esfera de independencia de los jueces. El Ejecutivo y el Legislativo tradicionalmente han incidido en la manera, más allá de su competencia la designación, para el nombramiento de jueces, para tratar de obtener resoluciones que les son favorables.
¿Por qué? Porque pues, cuando hablamos, por ejemplo, de violaciones a derechos humanos, estamos hablando de que el Estado incumplió con obligaciones y que ello va a culminar en la imposición de responsabilidades. Entonces, el tema de la imparcialidad se vuelve un elemento muy importante de la tutela judicial efectiva, porque estamos hablando de que van a ser pronunciamientos casi siempre en contra del Estado. Entonces, ahí es necesario que haya las garantías institucionales que permitan la verificación de este derecho. Ahora, además, en la cuestión de debido proceso, un elemento importante es la capacidad de contar con recursos que efectivamente nos permitan acceder a la tutela judicial. Ahí creo que es otro de los elementos que ha cambiado de manera drástica la interpretación constitucional, y creo que el caso paradigmático es el caso Castañeda. Cuando la Suprema Corte se pronuncia en el caso Castañeda, antes de que llegue a la Corte Interamericana, pues era esta persona que estaba cuestionando por qué no hay candidaturas independientes y por qué tengo que postularme necesariamente a través de un partido político. En esa ocasión, si ustedes revisan la decisión de la Suprema Corte, habla de que no hay una vulneración a su derecho al acceso a la justicia. ¿Por qué? Porque se podían cuestionar las normas electorales a través de la acción de inconstitucionalidad. Entonces, lo que la Corte decía, bueno, hay un mecanismo que permite revisar la constitucionalidad de las normas, que es la acción, y aparte está el juicio de protección de derechos político-electorales, que te permite cuestionar la manera en la que fueron aplicadas esas normas. Sin embargo, ese pronunciamiento le valió una responsabilidad internacional al Estado mexicano. ¿Por qué? Porque si bien había mecanismos de control constitucional, no había un mecanismo que permitiera digamos, a las personas en lo individual que se revisara la constitucionalidad de una norma. ¿Por qué? Porque el juicio de protección de derechos político-electorales en ese momento pues no permitía hacer el control de constitucionalidad de las normas. Entonces, ese pronunciamiento además implicó que la Corte cambiara la manera en la que entiende un recurso efectivo. O sea, el que exista la acción de inconstitucionalidad está bien, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque esta persona no tiene forma de elevar una petición a los tribunales que implica un pronunciamiento. ¿Por qué? Porque los recursos no lo permitían. Además, en el caso, bueno, de las acciones, pues, ocurría una situación, llamémoslo simpática por no decir trágica, que era, esta persona no se quiere postular vía partido político y quienes pueden cuestionar ese tipo de normas pues son los partidos políticos, que son los facultados para presentar acciones de inconstitucionalidad en materia electoral, aunado a las minorías legislativas y demás. Entonces, estás en una trampa en la cual no hay forma de que tú puedas plantear tus argumentos ante los tribunales. Entonces vemos cómo la tutela judicial efectiva, que era esta formulación básica de que tú puedas elevar la petición y que haya un pronunciamiento por parte de tribunales, pues va teniendo pues una mayor sofisticación en la medida en la que nosotros vamos transversalizando el ordenamiento constitucional y vamos entendiendo la función de los tribunales en la consolidación democrática. Porque para que sea efectivo estos tres principios, que yo les decía que tiene que ser el mínimo de las constituciones, que son los derechos, el principio democrático y la separación de poderes, pues tienen que existir todos estos elementos en cuanto a que existan los recursos que permitan plantear las violaciones, que puedan existir condiciones para que las personas, sin importar la situación de vulnerabilidad en la que se encuentren, puedan plantear sus casos, puedan plantear aquellas situaciones que implican una vulneración de un derecho, y que además el pronunciamiento que se haga por parte de jueces independientes. Entonces, vamos viendo cómo la tutela judicial efectiva pues, se convierte en este principio de diseño institucional, de pensamiento de la función de los tribunales y de elemento de toma de decisiones por parte de las y los impartidores de justicia. Entonces, pues a eso hay que agregarle, y digamos que esta es otra parte que me parece especialmente relevante al estar aquí, que
más allá de esos tres, ya llamémoslo, los tres elementos necesarios de una constitución, hay elementos accesorios que ya van dependiendo de cada uno de los contextos constitucionales en específico. Hay ciertas materias que las constituciones regulan, por considerarlo así relevante en cada uno de los estados, y por ejemplo, en materia electoral, pues nuestra Constitución desarrolla de forma particularmente amplia la materia electoral. Entonces, ahí el principio de tutela judicial pues impone además una obligación especial de los tribunales en relación con la materia electoral. ¿Por qué? Porque se reconoce como uno de los principios esenciales de nuestro Estado mexicano, con disposiciones específicas que están en el texto constitucional, que le compete a los órganos jurisdiccionales identificar las maneras en las cuales digamos, la acción del Estado debe desarrollarse para hacerlas especialmente efectivas. Entonces, también en la justicia electoral, pues todos estos principios y todas estas acciones que son naturales, digamos, a los tribunales, pues se ven especialmente reforzadas. ¿Por qué? Porque requieren que para su efectividad, que quienes toman las decisiones respecto a su implementación sean conscientes de todos los elementos que transversalmente puedan afectar la manera en la que se aplican, y que para una tutela jurisdiccional efectiva deben de ser considerados para que se hagan valer los derechos, para que se garantice la independencia y para que se satisfaga los principios de separación de poderes mediante recursos efectivos que permitan su planteamiento ante los órganos jurisdiccionales. Entonces, así pues me gustaría dejarlo aquí más bien para abrir a foro y discutir con ustedes sus preguntas y sus dudas. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues abrimos, si les parece, un espacio para preguntas y respuestas. A partir de lo que nos ha dicho el profesor, ¿alguien tiene alguna intervención, alguna pregunta, cuestión? Si no, yo me voy a animar un poco a comentar, José Manuel. Primero, creo que procede el agradecimiento doble, porque has cubierto muy bien el objetivo de tu intervención en el seminario de bioproceso, pero además en esta semana celebramos también una semana, como te decía, de la visibilización de la violencia de género. Creo que los casos que has tocado justamente impactan en ambos temas y en ambos nos dejas, digamos, una reflexión, digamos, muy puntual en relación con cómo enfrentar el tema de la violencia de género, ¿no?, desde el punto de vista del debido proceso. Y aquí es donde yo quiero, digamos, hilvanarlo con una segunda idea, que es que creo que nos dejas en claro, que es que, por ejemplo, la materia de la igualdad de género no solamente la enfrentamos al resolver los fondos de los problemas jurídicos, ¿no? Creo que una idea general, y creo que está enraizada también en la jurisdicción constitucional y en la jurisdicción electoral, es que los temas de igualdad de género y temas que tienen que ver específicamente con violencia de género, pretendemos atajarlos cuando tenemos ya los planteamientos, las pretensiones y estamos al punto de emitir el juicio. Pero en realidad la perspectiva de género viene desde el propio acceso a la justicia. Creo que esa es una idea que me parece que dejas muy bien desarrollada. Desde el acceso a la justicia, pasando por la formulación de las pretensiones, pasando por la formulación de un principio de amparo, que es el de la suplencia en la deficiencia de la queja, a favor de quien puede ser la parte vulnerable en el proceso, ¿no? Es decir, estamos distanciándonos de los fondos, estamos hablando del inicio del proceso, ¿no?, pasando por las cargas probatorias, ¿no?, que en el caso de materia indígena es una reflexión que también me suscitas. En materia electoral, la Sala Superior ha establecido que la suplencia debe ser total, en relación no solamente con las pretensiones, sino incluso con la flexibilización de las reglas en la presentación y la valoración de las pruebas, e incluso invirtiendo las cargas de las pruebas, ¿no?
Creo que en estos tres casos que has planteado, estas cuestiones se muestran con toda claridad, ¿no? Cuando hablamos de una perspectiva de género necesaria en temas de violencia, hablando de derechos de los niños, niñas y adolescentes, y hablando, por supuesto, en materia electoral ha sido muy sensible históricamente en esta última década, sobre todo en materia de derechos colectivos e individuales en materia indígena, ¿no? Me parece que nos ayuda mucho a continuar nosotros mismos también construyendo esas perspectivas procesales y también esas perspectivas ya en la resolución y en la emisión de los juicios de estos problemas. Y además decir que las herramientas normativas también las tenemos, no solamente son herramientas interpretativas, sino que la propia Constitución, el artículo 1, párrafo 5, lo establece con toda claridad. Hay cláusulas que la Corte ha establecido como categorías sospechosas, ¿no? A partir de las cuales son estándares de especial cuidado frente a ciertos grupos y personas en situación de vulnerabilidad. Por lo tanto, los jueces, digamos, no tendríamos pretexto alguno, no solamente desde el punto de vista interpretativo y de aproximación, desde el punto de vista de derechos humanos, sino que además tenemos un mandato constitucional de que estas categorías deben ser especialmente puestas en un privilegio, digamos, entre comillas, judicial, para que puedan ser afrontados los problemas y poder resolver las tutelas correspondientes en los procesos en cualquier materia de que se trate, ¿no? Digamos que esa es la reflexión que me suscitas, y vuelvo nuevamente a preguntar a nuestro auditorio si hay alguna intervención después de lo que ha dicho José Manuel, si no, para escuchar su reacción. Creo que tocas una parte bien importante, que es la obligación de todas las y todos los jueces. Creo que uno de los problemas que identificamos en la Corte es que muchos de los casos uno se pregunta ¿y por qué llegó aquí? ¿Por qué tuvo que seguir toda la secuela procesal hasta exigir un pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia, que es el tribunal de última instancia, de situaciones que se pudieron haber resuelto de manera efectiva, digamos, en primera instancia? Por ejemplo, me vienen a la mente dos casos. Uno de una señora que vivía en un condominio que no había pagado sus cuotas de mantenimiento y le cortan la luz en los lugares comunes y el servicio de elevador. El problema es que esta era una persona mayor que tenía una discapacidad motriz, y entonces necesitaba el elevador para poder subir a su departamento. Ella vivía en el primer piso. Ese caso termina llegando a la Suprema Corte porque los jueces se quedaron en, bueno, estos servicios tienen un costo, la señora no cubrió el costo de los servicios, entonces pues no se le pueden proveer. Y lo que la Corte tuvo que hacer fue un llamado de atención de, a ver, jueces, por favor, veamos la situación particular de esta persona, y si bien no podemos eximirla del pago de la deuda, tampoco podemos restringirle el servicio del elevador, porque para esta persona es necesaria. Forma parte hasta de su derecho a la vivienda, porque la señora no puede ingresar a su departamento porque no puede subir las escaleras. Y vemos cómo la manera en la que la aplicación tradicional de las normas, esa aplicación cuadrada que es ajena a estas situaciones, pues genera una vulneración no solo por todos los derechos que desconoce, porque no o el juez no tuvo la sensibilidad de atender a la situación particular del caso, sino por todo lo tardado que implica un pronunciamiento de la Corte. O sea, la secuencia procesal no hace que uno presente un amparo, se lo niegue y al día siguiente tenga un pronunciamiento de la Suprema Corte. Pasa bastante tiempo que, bueno, pues, pensémoslo en la situación de esta persona, pues cuánto no pudo la señora acceder a su departamento debido a que las y los jueces no logran entender lo que la tutela judicial efectiva implica. O sea, estas obligaciones que están en el primero constitucional involucran a todos los poderes del Estado, y me parece, en el caso del Poder Judicial, revisten una mayor importancia, porque lo que
algo que siempre digo es, si nosotros centramos la protección de los derechos en el Poder Judicial, ya perdimos. Porque uno llega al Poder Judicial cuando todo lo demás falló. O sea, lo que hay que procurar es que todo lo que hay antes no falle. Ahora imaginémonos que si uno llega a los órganos jurisdiccionales porque todo lo demás falló y el órgano jurisdiccional falla en cumplir con sus obligaciones, pues esa es la gravedad que reviste el no entender cómo esto vincula a todos los órganos de impartición de justicia. Otro caso, por ejemplo, que fue el de bullying, que fue uno de los casos que, digamos, también recientemente ha resuelto la Corte y que generó pues, bastante ruido. Pues si se fijan, estamos hablando de bullying escolar. Estamos hablando de un niño que era acosado en la escuela y que fue necesario un pronunciamiento por parte de la Suprema Corte al respecto. O sea, pensemos en todo lo que está detrás para que llegara ese caso. Estamos pensando en jueces que no fueron conscientes de la situación de violencia y cómo eso vulnera la integridad de los menores, el incumplimiento por parte de las autoridades educativas de sus obligaciones de cuidado y cómo es que, bueno, todo eso llega a la Corte y sí hay me parece un muy buen pronunciamiento por parte de la Corte porque se desarrollan varios temas como las obligaciones de las autoridades escolares, independientemente de si son escuelas públicas o privadas, el deber de cuidado que deben de tener, el acceso a la educación sin discriminación. O sea, sí hay muchos elementos que vale la pena del fallo y que es importante el pronunciamiento, pero el tema es, ¿por qué tuvo que llegar una situación de bullying a la Suprema Corte? O sea, ¿por qué todas las circunstancias anteriores fallaron y no fueron suficientes en tutelar estos derechos? Entonces, creo que el pensar en el acceso a la justicia nos habla acerca de preguntarnos de cómo podemos garantizar la protección de los derechos sin necesidad de llegar a una instancia superior. O sea, creo que también esa es una de las preguntas que detona este derecho y que nos habla además de discutir la impartición de justicia en un contexto democrático. Por eso también un poco al hacer el énfasis en ese lado. O sea, entender que lo que implican los principios democráticos, los principios constitucionales, no se agotan ni con el voto, ni con los procesos electorales, sino que involucran una serie de circunstancias que se van actualizando de manera cotidiana, en las cuales la incidencia por parte del Estado a través de sus distintos órganos sí puede modificar la manera en la que cumplamos o no con las obligaciones que nos establece la Constitución. Y ahí el Poder Judicial, pues me parece que es el que, en cuanto al acceso a la justicia, es el que debe de tener la perspectiva más amplia de la manera en la que estas obligaciones se van manifestando de manera transversal, de manera cotidiana, para pues poder procurar una reparación en caso de vulneración, no desde la Corte, sino desde la primera instancia, y en todas las materias que involucren la actividad jurisdiccional. Entonces, yo creo que esas serían un poco las reflexiones que me dejan las preguntas que también formulabas. Muchas gracias. Pues si no hubiera intervenciones adicionales, voy a otorgar un reconocimiento a nuestro ponente, que dice lo siguiente: Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación otorga el presente reconocimiento a José Manuel Ruiz Ramírez por haber impartido la conferencia Tutela Judicial Efectiva y el debido proceso en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y firma el magistrado presidente Cristerio Cuello Garcés. Muchas gracias. Muchas gracias. La siguiente semana continuaremos con el seminario del debido proceso y, bueno, evidentemente esta semana continuamos con nuestras actividades de la visibilización en materia de género. Muchas gracias por su asistencia a todas y a todos.